Y aquí hemos querido subrayar sobre todo la alegría, mostrar, igual como la samaritana hace una experiencia de encuentro con Jesús y esa experiencia la llena de alegría, y porque encuentra sentido en la vida por ese encuentro con Jesús, pues también desde la portada hemos querido significar un poco esta alegría del encuentro con Jesús. Lo importante no es el qué, sino el cómo. Si yo vivo mi participación en esta historia y por tanto realizo mi personaje siguiendo el guión de esa obra de teatro, es decir, siguiendo la voluntad de Dios, lo que Dios ha pensado desde toda la eternidad sobre mí, para que yo con mi vida aporte al reino de Dios, entonces yo haré bien mi papel de representación, yo haré bien mi personaje y, por tanto, la obra saldrá mejor. Pero lo importante no es el qué, sino el cómo yo interpreto. Como el actor, lo importante no es cuál es el personaje que le toca o la historia que le toca representar, sino cómo la interpreta, ¿no? Entonces, esta es una clave que tiene mucho que ver con la historia, con el planteamiento de esta película de La vida es bella, ¿no? Porque el padre que fallece en la historia, ¿no?, en el campo de concentración, la madre está en el área en la parte de las mujeres de Auschwitz y el padre y el niño en el de los hombres. El padre lo que hace en el fondo es la función del Dios Padre con sus hijos, él la hace con su hijo. Le dice, mira, esto que nos toca vivir aquí ahora es un juego, porque la vida es un juego. Ahora a ti nos toca a nosotros jugar, a hacer nuestra parte, ¿no? Y en el fondo, por tanto, no le está engañando, al revés, le está haciendo vivir esa experiencia que no es ningún juego, ciertamente, como el niño cree, que es una realidad cruda y súper desagradable. Sin embargo, le está ayudando a vivirla de un modo sobrenatural. Le está ayudando a vivirla desde un sentido, dándole un sentido, o mejor dicho, como antes decía, reconociendo un sentido, ¿no? ¿Qué es lo importante en la vida y camino para encontrar su sentido? Antes decíamos con lo de la película, el qué me encuentro o cómo lo vivo, o cómo lo descubro, o cómo lo entiendo. Aquí es las cosas o lo profundo o la realidad profunda de la vida. O son solamente las cosas exteriores. Lo importante en la vida es lo que nos da seguridad, lujo, riquezas. ¿Pero acaso estas cosas son las que dan sentido a la vida o la da otra? Porque el cuento de la princesa más bien lo que nos muestra es, pues eso, que todos los pretendientes de la princesa lo que la querían ofrecer era a ver quién le ofrecía una casa mejor. Y la princesa iba rechazando, porque lo que la princesa quería era algo más profundo, lo que quería es un hogar. Fijaros, aquí pretendemos dos cosas, y es que ellos puedan hacer un análisis de texto, no estamos en la escuela, estamos en la catequesis, pero que puedan hacer un inmediato análisis de texto en su cabeza, no una redacción de análisis de texto, a partir de dos cuestiones típicas del análisis de texto o de la comprensión de un texto. Una comprensión objetiva, que es lo que el texto dice, y es lo primero que les preguntamos, es que saquen una frase que a ellos les parezca interesante para entender lo que el texto dice, ¿no?, en su conjunto, una frase que resuma todo el texto, por tanto es comprensión objetiva, y otra dimensión que es la comprensión subjetiva. ¿Y a mí qué me dice este texto personalmente en mi vida, ¿no? Esta es la frase que mejor sintetiza, pero tengo que buscar otra que sea la que más me guste, la que más me haya llamado la atención, la que más me interpele, ¿no? Entonces así jugamos con la comprensión objetiva o subjetiva, porque ya sabéis que en todo el proceso catequético es muy importante estar siempre provocando la mente y el corazón. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz. Pues esta es una de las sensaciones que empieza a descubrir el adolescente, ¿eh? La sensación de la insatisfacción, de que busca algo más de las cosas que hasta ahora como niño accedía o tenía, ¿no?, sino que busca algo más, ¿no? Entonces empieza a tener más sentimiento. Y por último terminamos la primera parte con y todo esto que tiene que ver conmigo, porque es bueno, decís, bueno, son 4 elementos distintos como siempre, está la película, está el cuento, está el texto del Eclesiastés, está después el poema de Mario Benedetti.
Bueno, no importa. A lo mejor a un chaval le ha tocado una de las propuestas, a otro otra, a otro las 4. Y ha sido capaz hasta de relacionarlas. No importa. Lo importante es que lo poco que ellos o mucho que han encontrado lo puedan plasmar, lo puedan escribir, lo puedan sintetizar. Pues es la historia de una mujer que, por sacar agua de un pozo, por tanto la relación con la samaritana, 2000 años después, y reconocer a Jesús sacando agua de un pozo, cuando la preguntan las demás mujeres, pero tú, si tú no eres musulmana, ¿cómo vienes aquí a sacar a este pozo que es solamente para mujeres musulmanas? Porque es verdad que tú no eres musulmana. Y entonces la obligan a confesar su fe y dice, no, yo soy cristiana. Ha dicho que es cristiana, lo ha dicho. Entonces, claro, prohibido en Pakistán, está prohibido confesarse cristiano, y entonces llevan la cárcel muchísimos años. Es una pregunta que se hace a 10 minutos antes de llegar al resultado, o sea, cuando están en una fila yendo, y entonces él es cuando se hace esta reflexión y dice, bueno, esto vamos, es que si depende todo del azar, si depende todo de la suerte, entonces no tiene sentido ni salvarse ni sobrevivir. Ahora, si hubiera una razón que explicase tanto el final feliz como el final infeliz, si hubiera una razón, eso es lo que tenemos que buscar. Un sentido a la vida, pase lo que pase con la vida. Y aquí encontráis también algunas cosas, pero en la guía sí que hay una cosa que está puesta aquí en la página 68, que me parece importante con referencia al texto de la samaritana, ¿no? Que es cuando decimos aquí, respecto a la samaritana. Son unas preguntas que también pueden servir a la hora de este diálogo con ellos en la meditación. ¿Cuáles son los pozos de tu vida en los que puedes encontrar a Jesús? ¿Cómo te ves en el papel de la samaritana? Está al final del punto 3, acompañándoles en la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Cómo te ves en el papel de la samaritana? ¿Deseas tú también esa única agua plenamente saciable? Y luego el momento importantísimo de la oración personal de cada uno, y para que sea una oración, que ellos no tienen experiencia de oración meditativa, que no sea una oración oral y que se puedan concentrar, pues nada mejor que con el cuaderno, en silencio, una música de fondo también viene muy bien aquí, empezar a responder a estas preguntas. Pero son preguntas en clave de profundidad y delante de Dios. Y la última pregunta no solamente delante de Dios, sino dirigida a Dios, ¿no? Que es en la que les pedimos que de este texto y de las respuestas anteriores le digan algo directamente a Dios y lo escriban. Y luego la meditación, un momento en el que ya juntos, y aquí sí que es muy importante siempre el textito pequeñito este de aquí. Fijaros, si yo tuviera que decir, y esto vale para todos los cuadernos, ¿qué texto da la clave espiritual después del mismo texto del Evangelio de cada cuaderno? Siempre es este de aquí arriba pequeñito, en la página, siempre en la página 14, en Meditamos, porque esa es la pequeña meditación, lo otro es una oración. Y luego está una oración preciosa de uno de nuestros santos españoles más recientes, San Rafael Arnaiz, contemplativo, del siglo XX, que vivió en el monasterio de Dueñas, que murió muy joven de una tuberculosis, era arquitecto cuando entró en el monasterio. Bueno, es un santo espectacular, ¿no? Y un santo además muy vinculado con Madrid, porque la familia era de aquí de Madrid. Bueno, es uno de nuestros santos recientes, y es un santo que es un místico, que expresaba su mística con la pintura y con la poesía y con los textos, las meditaciones, sus escritos, su diario, y hay unas oraciones preciosas, ¿no? Entonces esta, cuánto te amo, pues una manera de ponerles a ellos ante una persona que no solamente hace esta experiencia del encuentro personal con Jesús, sino que hace de esta experiencia del encuentro personal con Jesús pues una experiencia inmensamente gozosa. Y este es un buen momento, en este contexto de esta catequesis, es un buen momento para recordar los que ya lo saben porque han hecho en la iniciación cristiana las etapas anteriores, y para conocer por primera vez los que no lo hayan hecho, lo hayan olvidado, los 10 mandamientos. Pero fijaros, aquí la propuesta de los 10 mandamientos no es una propuesta basada en el
hay que hacer, sino que es una propuesta basada en el he descubierto el camino de la vida, el manual de instrucciones para vivir la vida. Y lo he descubierto como lo descubre la samaritana delante de Jesús, porque Dios me lo da, Dios me lo regala. Dios me dice, mira, el sentido de tu vida soy yo, y como yo soy el que te he creado, el que te ha dado tu dignidad, pues yo te digo, ¿tú quieres conducirte bien en la vida? ¿Quieres ser feliz? Pues usa bien todo lo que Dios te ha dado. Y aquí de San Vicente de Paúl os proponemos una cosa que es muy interesante, que es lo que él explica de un modo muy sintético de los dos amores. Porque ayuda mucho al chaval en este momento de su madurez, que una de las claves del adolescente es que dice es que huye de todo lo que sea la infancia. Él se da cuenta que ya no es niño y ya no quiere que le traten como niño, y ya no... Bueno, San Vicente de Paúl dice que hay dos amores. En el amor a Dios hay dos maneras de vivir el amor de Dios. El amor de Dios del niño respecto al Padre y el amor de Dios del joven respecto a Dios Padre, ¿no? Dentro de cada día es un partido distinto y tú tienes que hacer 10 jugadas por lo menos como cristiano. Evidentemente las 24 horas del día estamos llamados a vivir como cristianos, pero aquí lo que se ofrece son pistas tomadas de la Sagrada Escritura, muchas cosas tomadas del libro de Tobías, ¿no? Que pues desde la oración al principio de la mañana, si eres cristiano, pues lo primero es ponerte delante de Dios por la mañana, ¿no? La relación con los demás, a los gestos de tal a cual. Bueno, ahí aparecen esos 10 puntos. Y al final se les hace esta pregunta. Y aparece la imagen de un chico jugando al fútbol y vamos, que está con una pelota en los pies, ¿no? Pues como diciendo, está haciendo sus jugadas, ¿no? ¿Crees que eres capaz de hacer estas 10 jugadas al día? O sea, es un desafío al chaval, ¿no? ¿Tú eres capaz de hacer estas 10 jugadas? Pero sí que es bueno que el catequista tenga estas claves fundamentales. Los derechos humanos en cristiano, la primera diferencia en cristiano fuera de una cosmovisión cristiana es que siendo los mismos derechos, fuera de una cosmovisión cristiana o de una cosmovisión creyente, ¿quiénes son los que otorgan los derechos humanos? Nos lo otorgamos nosotros mismos. Positivismo jurídico. Nosotros nos inventamos las leyes fundamentales. Son fruto de un consenso. No es verdad. Las leyes fundamentales están inscritas en el corazón de los hombres. Las leyes fundamentales forman parte de la dignidad humana. Están en el corazón del hombre, son creación de Dios. Su fundamento está en la dignidad humana. Y la dignidad humana no nos la otorgamos nosotros mismos, la dignidad, nos la otorga Dios creador. Pero con un mensaje para ellos, no para que se conviertan ya desde ahora en unos pensadores de doctrina social, sino un mensaje directo para ellos. Tú, antes de ciudadano, eres persona. Y tu dignidad, y por tanto el respeto que tú tienes que tener a los demás y los demás te tienen que tener, no es antes que como ciudadano es las leyes del país en el que vives, pero antes es como persona, persona antes que ciudadano. Porque la catequesis es también desde el punto de vista social, es acción social, ¿no? Como es el voluntariado de Cáritas o como es una ONG, ¿no? Bien, comunicamos. Pasamos a este último punto, que es siempre en morado, todo lo que tiene que ver con la experiencia de la comunicación y sacar de todo este mensaje del cuaderno lo que tiene que ver con la experiencia comunicativa del chaval. Y aquí, ¿qué es lo que le pedimos? ¿No estamos hablando de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la principal voluntad de Dios en mi manera de comunicar? La que aparece ya en los mandamientos, de los cuales hemos hecho referencia en Aprendemos. Aquí está la hilación, el 8º mandamiento. El no decir la falsedad, sino decir la verdad. Goza con la verdad. Y lo hemos planteado en sentido no impositivo, sino en sentido de algo con lo que gozamos, algo que nos alegra, algo que nos enriquece, ¿no? Esta es una oración más de tipo de petición, oración típica de petición, pero una petición muy directa a pedir a Dios que nos ayude a conocerle y a conocer su voluntad, ¿no? Entonces, hay referencia también a la verdad, etcétera, y tenéis esta oración. Y ponemos como pregunta, rezamos con la oración de San Anselmo, ¿expresa esta oración tus dudas o tus inquietudes o tus certezas? Que ellos se confronten con esta oración. Lo que les pedimos es que escriban, pero directamente, y aquí ya también, y la hoja entera, no solamente un cuadrito, que escriban una oración, o sea, que escriban en clave de oración.
Que no escriban, y esto es muy importante de cara a la orientación del catequista, que no escriban, yo le diría a Dios Padre o le diría a Jesús que... No, díselo. Jesús, 2 puntos. Eterno Padre, 2 puntos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 2 puntos. He descubierto en esta última sesión, en esta catequesis, he descubierto esto. Y te pido esto, te doy las gracias por esto, te comento esto, lo que sea, pero que se dirijan a Dios.